Buenos días. Hace casi 35 años, va a ser en septiembre 35 años que llegué a Madrid. Como se ha dicho, en ese entonces no usaba gafas, pero ahora han pasado muchos años. Y además de la vista hemos perdido muchas cosas en el camino, pero también hemos ganado otras. Unos kilos. Pues estoy muy feliz de estar aquí en esta mañana y me pasan muchas cosas por la cabeza, pero no me traicione el corazón y me enrolle a contar cosas y no diga lo que quiero decir. Pero se da la circunstancia que Guille no sabe, pero lo pensé cuando me invitó a compartir aquí en esta mañana, que cuando hace, como digo, va a ser en septiembre de 35 años, en septiembre de 1988, concretamente el 21 de septiembre, día que empezaba el otoño, de 1988, llegué yo primero, quedaba en casa allí en Argentina, a buen recaudo Miriam y nuestro pequeño hijo Ezequiel de 2 años, y cuando llegué no conocía nada de España. Por eso me parece muy interesante ese curso para personas que llevan poco tiempo en España, inmigrantes como yo. Porque así no os va a pasar lo que me pasó a mí, que yo venía de una familia de padre gallego. En mi casa, pues en la fiesta se comía pulpo, se cantaba pues Oliñas Veñen y muchas canciones populares de aquí gallegas, y se escuchaban coplas en mi casa durante mi infancia, copla española. Y mi madre tenía guardados sus zapatos rojos de tacón, de hacer ballet de español cuando era soltera. Los guardo de recuerdo porque después ya no lo pude hacer. Y, en fin, tenía una colección de revistas de España, qué hermosa eres, una colección que en aquellos años pues yo hojeaba muchas veces, me gustaba ver cosas de España, pero en ese entonces ni idea que iba a estar alguna vez en España, pero ni remota idea. Nuestra vida estaba muy lejos de España. Y cuando hace 35 años, después de un llamado del Señor, muy personal como suelen ser los llamados del Señor, incluso difícil de explicar para nuestro entorno más cercano. Nos vinimos aquí, vinimos sin organización misionera, sin iglesia que nos encomendara, simplemente vinimos siguiendo un llamado del Señor, y vine como Abraham, sin saber a dónde iba, pensando que, bueno, España es la tierra de mi padre, no puede haber diferencia cultural. Craso error. Craso error. No, el choque cultural lo sufrimos también. Menos que otras culturas quizás, pero lo sufrimos. Y venía como inspirado por esos pasajes que usamos los que venimos a servir a Dios a otra cultura. Uno lo acabo de mencionar, Abraham salió sin saber a dónde iba, ¿verdad? Pues no teníamos un plan concreto. Luego, Josué, que vamos a hablar hoy de él, pues Dios le dice: toda la tierra que pisare la planta de vuestro pie, yo te la daré. ¿Y cuál fue la tierra, el primer barrio de España? No de Madrid ni de España, que yo pisé y recorrí y me pateé días y días durante un mes. El primero, Moratalaz. Eso sabe poca gente. En mi biografía lo vas a... Cuando escriba mi biografía ya lo... Moratalaz. Porque yo no tenía nada, no tenía contacto con iglesia, no conocía a nadie, pero tenía unos tíos que habían vivido 30 años, españoles, habían vivido 30 años en la Argentina. Yo me había criado con mis primos, con sus hijos, y emigraron, se volvieron a España, mejor dicho, en los años 80, a principios de los 80. Y vivían aquí en Doctor García Tapia, apenas 1 kilómetro de aquí. Así que yo vine y paré en su casa. Y estuve un mes allí, empecé a buscar iglesias. Esta no sé si estaba entonces, pero encontré... me invitaron a la de Rodolfo Loyola allí en Canillejas, y así estuve un mes hasta que empecé a rodar por España. Nos fuimos a Barcelona, ahí ya vino Miriam. Después, como dijo Guille, entramos a colaborar, a trabajar en Reto, un misionero que estaba, una misión que estaba empezando recién en los años 80 con el tema de la droga, y dimos la vuelta a España. Vivimos en Barcelona, en Huelva, en Burgos, en Santander, en Santiago de Compostela, hasta que en el año 96 volvimos a Madrid y ya nos quedamos.
casi en cada mudanza tuvimos un hijo, porque vinimos con un argentino, tenemos una catalana, una burgalesa, una gallega de Santiago de Compostela y el madrileño, el más pequeño, que ya tiene 23 años, pues nació aquí en Madrid. Y dijimos, de Madrid al cielo, porque si no, vamos, la familia podía seguir creciendo. Así que nos quedamos aquí, definitivamente. Por eso y otros motivos más espirituales. En fin, pues por eso me produce especial emoción estar aquí, porque es como cerrar un círculo personal de mi biografía personal, estar hoy aquí con vosotros compartiendo la palabra de Dios. No puedo evitar acordarme de esos tiempos de incertidumbre, de no saber, de buscar a Dios. Os puedo asegurar que si en algún lugar de España oré durante estos años fue en ese tiempo, primer tiempo, en Moratalaz, que iba a coger el metro en Vinateros, ahí en la línea 9, que entonces llegaba hasta Pavones nada más, ahora llega hasta Arganda, Aranda, perdón. No, Arganda, me confundo con Aranda del Duero. ¿Ves? Y, en fin, pues tengo muchos recuerdos aquí. Pero no vengo a hablaros de recuerdos. Cuando buscaba qué compartir hoy, hace ya algo más de una semana estaba pensando en este día, pasaban por mi mente varios pasajes, varias cosas que tenía en mi corazón, pero quería algo para vosotros. Siempre buscamos los pastores algo para el momento. Y pensaba en Guille y María Esther. No voy a hablar de ellos ahora porque me extendería mucho, pero vosotros le conocéis muy bien también. Han sido muy especiales para nosotros en estos 25 años casi de amistad y como ha dicho, pues casi los mismos de compartir muchas cosas del ministerio en la obra del Señor. Pero intentaba ponerme en el papel, o sea, en su lugar, y qué me pasaría a mí por la cabeza si 20 años después, o no sé cuándo, el Señor me llamara a volver a alguna de las iglesias en las que yo estuve, ¿no? ¿Cómo me sentiría? No sé. No hemos tenido oportunidad de conversarlo. ¿Y cómo lo sentiría la iglesia que les vuelve a recibir, ¿no? También lo he pensado. Y pensando en eso, es que me viene a la mente este pasaje, ¿no? Y este título, otra vez frente al Jordán. Nos cuenta el capítulo 1 de Josué, esa historia tan épica, tan maravillosa, de cuando, lo hemos leído, Dios le dice, Moisés ha muerto. Así que Josué, levántate y cruza ese Jordán. Ese río que no habéis cruzado nunca todavía hacia la tierra prometida. Porque hace 40 años atrás, cuando estuviste a las puertas, perdiste la oportunidad. Y solamente Josué y Caleb sobrevivieron a esos 40 años en el desierto, como recordaréis la historia, que por desobediencia el pueblo de Israel fue disciplinado y llevado al desierto para ser tratado por Dios. Dios había dicho por medio de Moisés que ninguno de esos incrédulos, de esa generación incrédula, iba a entrar en la tierra prometida. Solamente Josué y Caleb, que fueron 2 de los 12 espías que trajeron una información sobre la tierra prometida de fe y de esperanza. Sí, hay gigantes, pero nos los comeremos como pan, decía Josué y Caleb. Pero los otros 10 prevalecieron y convencieron al pueblo de que iban a morir allí. Y efectivamente iban a morir en el desierto. Toda esa generación, no por una guerra, sino de vejez. Iban a terminar postrados en el desierto. Hay mucha enseñanza allí, como en el mismo Nuevo Testamento se nos enseña. Pero me pongo en la piel de Josué frente al Jordán y me imagino en su papel que aquello sería para él como un déjà vu. ¿Sabéis lo que es un déjà vu? ¿Habéis experimentado? Seguro que sí, alguna vez un déjà vu. Según una definición sencilla, voy a leer aquí. Un déjà vu es el fenómeno que describe la sensación que experimentan quienes perciben una nueva situación como si fuese un recuerdo antiguo. Se debe a un fallo en la forma en que el cerebro procesa y almacena la memoria y es muy frecuente. Yo lo he experimentado, estoy seguro que vosotros también. De repente estás en una situación y dices, esto ya lo viví, ya estuve aquí, ya pasó esto. Es un déjà vu. En realidad no pasó, pero el cerebro actúa de cierta manera que te hace pensar que sí has estado allí, ¿verdad?
Y pensaba, para Josué, estar allí frente al Jordán podía parecer un déjà vu. Pero no era un déjà vu, era una situación totalmente nueva, irrepetible, única, y ante la que se abría un desafío, una frontera, ese río que había que cruzar, pero también un horizonte de tierra prometida, de esperanza, de victoria. Y me vino a la mente también una frase muy conocida, que no recordaba quién era, pero la busqué, de quién era el autor. Dice, ningún hombre se baña 2 veces en el mismo río. ¿Habéis escuchado esa frase? Ningún hombre ni ninguna mujer se baña 2 veces en el mismo río. La frase pertenece a Heráclito de Éfeso, un filósofo de 5 siglos antes de Cristo, pertenece a los filósofos presocráticos, anterior a Sócrates, y él es un aforismo de los muchos que escribió él. Ningún hombre se baña 2 veces en el mismo río. ¿Por qué razón? Decía Heráclito. Primero, porque el río nunca es el mismo. El río se mueve, ¿verdad? No es la misma agua. Pero también porque tú no eres el mismo hombre. Y eso es una explicación, una metáfora de lo que es la vida y lo que somos nosotros. El tiempo no pasa en vano. Lo podemos aprovechar mejor o peor, pero el tiempo nunca pasa en vano. Cuando nos encontremos, si Dios nos da la posibilidad, frente a una oportunidad, una nueva oportunidad, para alcanzar aquello que Él tenía para nosotros y que a lo mejor, por las razones que sean, no pudimos alcanzar en su momento. Pues que sepas que eso no es un déjà vu, ni es tampoco la misma situación que antes. Ni la circunstancia es la misma, ni tú eres la misma persona. Y eso, si lo sabes aprovechar, puede ser muy esperanzador. Tenemos un Dios que da nuevas oportunidades a su pueblo. Ahora, aunque el río era el mismo, todo era distinto. Aunque el Jordán era el mismo, todo había cambiado. ¿Qué es lo que había cambiado? Hay 3 cosas básicamente. Las circunstancias eran distintas. Voy a coger el micrófono, si me permitís, para estar más cerca de... Vale. Las circunstancias eran distintas. Primero, recordáis que cuando cruzaron el río anterior, que no fue el Jordán, fue el Mar Rojo, ¿cómo lo cruzaron? Les apremiaban los egipcios. Estaban en una situación de desesperación y de urgencia. No tenían otra escapatoria, estaban entre el río y la muerte. Y en esa situación desesperada, Moisés clama y Dios le dice, ¿por qué clamas a mí? Dile al pueblo que marche. Y en cuanto pisaron las aguas, se abrieron, las aguas del Mar Rojo, ¿verdad? Pero ahora la situación era muy distinta. Este pueblo que se había acostumbrado a vivir en el desierto, llevaba 40 años en el desierto, no tenía ninguna prisa, ninguna motivación de urgencia, ninguna necesidad particular para cruzar el río. No les apremiaba nada. ¿Cuántos de nosotros, o de vosotros, o cuánta gente he conocido aquí en España, en los centros de rehabilitación, han llegado a Cristo por una situación de desesperación? Estoy arruinado físicamente, mi salud, mi matrimonio, mi vida, tengo millones de problemas. Llegas a Cristo, recibes el perdón de Cristo, cambias, tu vida es transformada, todo empieza a cambiar. Y gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por eso. Pero luego te encuentras en circunstancias donde tienes que decidir hacer la voluntad de Dios y no estás en una situación desesperada. Y eso tiene mucho mérito si eres capaz de dar el paso. Es distinta la situación. Y vas a encontrarte con esa situación si no te has encontrado ya. Que a veces tienes un cruce de caminos y tienes que decidir si vas a pagar el precio de obedecer a Dios y vas a tomar una decisión en fe solo por obediencia, no porque tengas una necesidad. Y así le estaba pasando a Josué. Josué podía haber seguido ahí en el desierto, ya se habían acostumbrado, tenían el maná cada día, eran un pueblo que confiaba en Dios, era un pueblo que no tenía ninguna urgencia, pero Dios le dice, levántate y cruza el Jordán. Y Josué llama al pueblo, a los oficiales, y les dice, preparad al pueblo porque dentro de 3 días
vamos a cruzar el Jordán. Se toma además 3 días. No había ninguna urgencia. Pero él quería estar preparado y aprovechar esos 3 días para preparar espiritualmente al pueblo. No tenemos tiempo de leer todos los pasajes del libro de Josué. Los primeros 5 capítulos son tremendos. 6 capítulos que cuentan toda esta historia. Yo solamente voy a recordar algunas cosas, pero conocéis la historia. Así que la situación no era de urgencia apremiante, no estaban necesitados de ayuda material, ni física, ni peligraba su vida, no estaban en una situación de inseguridad. No buscaban la tierra prometida por temor a morir o por ambición carnal, sino por amor a Dios y por obediencia. Una motivación muy diferente. ¿Qué nos motiva a servir a Dios? Esa es la primera reflexión que te traigo en esta mañana. ¿Por qué lo haces? Yo puedo mirar hacia mí mismo, hacia adentro, pero también he visto a mucha gente en estos, 35 años llevo aquí en España, pero ya era copastor en la iglesia en Argentina donde estaba hacía como 10 años y líder juvenil. Y he visto a la gente seguir a Dios por muchas cosas y también abandonar el camino por muchas cosas. Y es una pregunta que debemos hacernos siempre. ¿Qué me motiva a seguir adelante, a obedecer a Dios en este proyecto? Así que las circunstancias eran distintas. En segundo lugar, el río era distinto. Ya lo hemos dicho, no solo porque Heráclito nos dijera que el río siempre cambia, sino también porque no era el Mar Rojo que habían cruzado. Este era el Jordán. Ese no lo habían cruzado todavía nunca. El río simboliza una frontera que obstaculiza nuestro crecimiento espiritual en nuestra vida, o que obstaculiza el crecimiento, el avance de la iglesia en el reino de Dios. Y estamos permanentemente en nuestro peregrinaje desde que Cristo nos llama a servirle y a seguirle. Si tú has tomado ese paso, has dado ese paso de fe, y si no te animo a darlo hoy mismo, si has dado ese paso de fe de seguir a Jesús, como yo lo di a los 16 años y hasta hoy, por la gracia de Dios, te encuentras permanentemente en ese caminar con ríos que hay que cruzar, con fronteras que hay que atravesar, en lo personal, en lo familiar, en lo laboral y en lo eclesial, como iglesia también. Y son innumerables los desafíos. Así que seguir a Jesús no es para cobardes, eso es lo primero. Tampoco es para personas fuertes necesariamente, porque a veces los fuertes tienen que aprender a no ser autosuficientes y depender de Dios. A lo débil escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Así que no es un problema de fortaleza, no es un problema de riqueza económica, no es un problema de talentos naturales. Dios te puede usar si estás dispuesto a seguirle. Pero el tema es tomar una decisión de seguirle. Y cuando le seguimos, a lo largo del tiempo, a lo largo de una vida, vamos a encontrar ríos que tenemos que cruzar. Pero serán ríos distintos. Cada generación tiene nuevas fronteras que cruzar. Ayer, en el pasado, en este país, gente que todavía vive, muy pocos quedan de esa época, pero que ya tienen 80, 90 años, tuvieron que atravesar la frontera de la intolerancia religiosa aquí en España. Te cerraban las iglesias, te atacaban los lugares de culto, iban presos los pastores por predicar el evangelio en la calle sin permiso y no daban permiso. Hay varios episodios muy conocidos, como uno que ocurrió en la Plaza Mayor, que Guille conoce también, no sé si estabas tú por ahí, pero me recuerdan a aquellas personas que nos preceden, nuestros mayores, que era muy duro. Venían los grises del franquismo y te llevaban al calabozo ese que ahora es muy bonita la Puerta del Sol, pero ahí abajo hay un calabozo donde varios de nuestros hermanos mayores estuvieron presos allí por predicar el evangelio en la vía pública. Y en otros lugares también. Así que esa era la frontera para ellos. Y lucharon para que nosotros hoy podamos tener libertad religiosa, al menos en los papeles, como casi en ningún país del mundo, como en los mejores países del mundo, la libertad religiosa que tenemos aquí, en los papeles. Otra cosa que después, para ejercerla, tenemos que conocer nuestros derechos y pelearla. Se conquista también, pisando cada espacio donde no hay libertad religiosa, porque prevalece la cultura. Pero nuestros hermanos que nos precedieron cruzaron ese río y con victoria. Se abrió. Tenemos libertad religiosa desde el año 1980 plena.
y un poco antes ya la habían conseguido de alguna manera. Así que, pero para nosotros, para esta generación, la frontera que como iglesia tenemos que cruzar es otra. Hay fronteras culturales, hay fronteras... España ha cambiado mucho. Yo, cuando vine hace 35 años, se lo cuento a mis hijos. No existía Internet. No, ¿cómo puede ser? ¿Qué hacíais sin Internet? ¿Cómo evangelizabais? ¿Cómo? ¿No tenías correo electrónico? No existía el correo electrónico. No vengo de la caverna, yo no soy no vengo de la prehistoria. Vengo a decirte que soy tu padre, que te llevo unos años, pero que no existía antes. Aquí en España ni en el mundo, no existía ni en los Estados Unidos, que fue el primer país que lo tuvo. Entonces, España ha cambiado muchísimo y todos esos cambios tecnológicos, económicos, sociales, políticos, han también traído cambios culturales, la forma en que nos relacionábamos. No había inmigrantes apenas en España cuando yo vine. No encontrabas yerba mate en ningún sitio más que en el Corte Inglés. Los argentinos somos fanáticos de, bueno, los uruguayos también. No podemos vivir sin el mate, pero estuvimos hasta un año casi sin tomar mate apenas. Porque no había en Huelva Corte Inglés. Y estuvimos allí casi un año y solamente dependíamos de si veníamos a Madrid a parar en la casa de mis tíos aquí en Moratalaz unos días y comprábamos hierba. Y si no, si venía alguno de Argentina y nos traía. Pero tomábamos de vez en cuando, los fines de semana, la dosificábamos. Pero, ¿qué van a decir los hermanos de otros países? Que no, hasta hoy a lo mejor algunos no encuentran las cosas de su tierra. No había inmigrantes casi hasta el año 2000. Había, pero no como hay ahora. Y es un fenómeno nuevo. Así que el río era distinto y nosotros tenemos que atravesar ahora nuestros propios ríos, otros ríos. Y Guille y María Esther, estáis aquí como estuvisteis hace muchos años, pero el río es otro. Y tú lo sabéis, el río es otro. Y vosotros, hermanos, los que lleváis tiempo aquí, estáis frente a una situación distinta a la que era pues hace 15 años o 20 años, lo que sea. El río que nos toca cruzar hoy es otro. ¿Cuál es? Y te animo a que en oración le pidas al Señor que te muestre cuál es, a nivel personal, ese río que tienes que cruzar en obediencia para subir a otro nivel en tu vida espiritual, para tener un crecimiento en tu vida espiritual y ser más útil al Señor, para poder crecer en sabiduría, en madurez, que eso es lo que Dios quiere. No quiere que estemos ahí sentados simplemente escuchando o cantando. Quiere que crezcamos. Estamos aquí en la iglesia para crecer en el Señor, para conocerle más, pero también no solo conocerle intelectualmente, sino para conocerle personalmente y que eso nos lleve a otro nivel también de servicio, de influencia. Cuando digo servicio no estoy pensando en el pastorado necesariamente. Todos somos llamados a servir al Señor. Ahora han pedido voluntario para los niños. Si tú entiendes que eso es lo que Dios te está pidiendo a ti ahora, pues ofrécete y pon tu corazón ahí, hazlo de la mejor manera posible. Y ¿sabes qué? Cuando termine el verano, a lo mejor, como dijo María Esther, vas a decir, oye, yo quiero seguir con esto, me ha gustado. Y has descubierto un llamado del Señor a una tierra prometida de servicio para ti. O a lo mejor no, pero vas a haber crecido. Seguro. La experiencia te hace crecer. Cuando pones tu corazón en ello y en fe y en obediencia a la voz de Dios, a tu corazón, avanzas. Otros cristianos han tenido, cuando yo lo pensaba, cuando entramos en Reto a trabajar con marginados, drogadictos, enfermos de SIDA, ese no era nuestro plan. Dios nos llevó allí. Pero lo recibimos como un plan de Dios cuando estábamos allí. Dimos el paso. Cruzamos el río. Y ha sido una bendición tremenda. A mí me cambió completamente, a Miriam también, a nuestra familia, afectó muchísimo nuestra visión de lo que Dios está haciendo y quiere hacer en España y en nuestras vidas. Tremendo lo que pasó aquí. Podría hablar horas de eso y no voy a hacerlo, pero en España han pasado Cuando yo llegué aquí a Moratalaz, uno de los runún era España es la tumba de los misioneros. Se decía eso. Yo tenía 28 años. ¿Qué va? No estaba ahí. Pero con los años me di cuenta por qué lo decían. ¿Por qué lo decían? Ahora, yo he tenido el privilegio y la bendición, y como algunos que estáis aquí, de ver en España cosas que no se han visto, que Dios ha hecho en ningún otro país del mundo de esa manera. Lo que pasó con el pueblo gitano aquí en España, no ha pasado ningún... El Evangelio llegó de Francia, el pueblo gitano aquí.
Pero el impacto que causó en la población gitana aquí en España y cómo han salido misioneros a Portugal y a otros países para evangelizar a las comunidades gitanas, eso no ha pasado en ninguna parte del mundo. Lo que ha pasado con los drogadictos y los marginados aquí, con los centros de rehabilitación cristianos, habéis oído hablar de Reto, de Remar, de Betel seguramente, es que eso no ha pasado ni en los Estados Unidos, aunque de allí había un referente que era David Wilkerson, un desafío juvenil, Teen Challenge, ese fue el modelo, pero aquí en España tenemos misioneros españoles en más de 100 países del mundo. Españoles, ex drogadictos, que están hoy llevando la palabra de Dios a Rusia, a los lugares más insólitos que te puedas imaginar. África, Latinoamérica. Hay las Olimpiadas. Nos reencontramos después de muchos años con un matrimonio amigo nuestro de españoles de Moratalaz. Él es de Moratalaz. Su esposa es de Cantabria, pero él es de Moratalaz, aquí vecino. ¿Sabe dónde lleva casi 17 años, creo que me dijo, sirviendo al Señor como misionero? En Tanzania. En Tanzania. Luis y Sonia. Si queréis orar por las misiones, orad por ellos también. Luis y Sonia. Un chico de Moratalaz que estaba en las calles. Cuando yo vine en esos años, seguramente andaba intentando robar una cartera o algo para comprar droga. Aquí en San Blas y en otros barrios de aquí de Madrid. Y hoy lleva años sirviendo al Señor de una forma espectacular, bendiciendo a muchas personas en Tanzania. ¿Lo podéis imaginar? ¿Lo que Dios puede hacer con tu vida? Lo que Dios puede hacer con estos niños que a lo mejor el Señor te está diciendo, ofrécete para cuidarles este verano un ratito, enseñarles una historia bíblica. Tú no sabes lo que puede ser la historia bíblica, la escuela dominical para un niño que no tiene una familia evangélica, como era mi caso. Me acuerdo como si fuera ahí con mucho amor de mis maestros de la escuela dominical. Y no eran personas profesionales. Me acuerdo que tenía un maestro de la escuela dominical que era un señor mayor que era pesadísimo hablando. Pero tenía un amor, Juan Pauleto se llamaba, nunca me olvidaré de él. Y hasta hoy le recuerdo con amor, por cómo nos quería y cómo se esforzaba por contarnos las historias de la palabra de Dios. Así funciona. Así es como Dios puede usarte. Y por último, no solo las circunstancias eran distintas, no solo el río era distinto, sino que Israel era distinto. Israel había cambiado por completo, no solo porque había una nueva generación. Solamente dijimos, habían quedado Josué y Caleb. Todos los demás habían perecido en el desierto por su incredulidad. Incluso a Moisés se le había prohibido entrar en la tierra prometida. Les acompañó hasta el último momento. Y os animo a leer en este contexto las últimas palabras de Moisés en Deuteronomio. Tremendo. Hasta casi les echa una bronca. Con amor, con esperanza. Pero le dice, por culpa vuestra, yo no entro en la tierra prometida. Y eso el salmista en el Salmo 106 lo reitera. Dice, le fue mal a Moisés por culpa del pueblo. El pueblo no apoyó a su líder. El pueblo no apoyó a su pastor. Se le rebelaban permanentemente. No le hacían caso. Hasta su hermana, su hermano, le traicionaron en un momento dado. La soledad de Moisés es también la soledad de muchos líderes, hombres y mujeres de Dios, siempre en la iglesia, pero aquí también en España. Y qué importante es que tú entiendas esto y tomes la decisión de apoyar a tus pastores, hoy a Guille y María Esther, pero a quien esté. Es importante. Ellos tendrán que dar cuenta delante del Señor si lo hacen bien, si lo hacen mejor, si lo hacen peor o si lo hacen mal. Pero nuestro deber es apoyarles, orar por ellos e intentar sostener sus brazos siempre. Pero Israel era distinto porque, en primer lugar, eran una generación de hombres y mujeres libres. Libres. Porque sus padres habían salido de Egipto, pero nunca Egipto salió de ellos. Tenían una mentalidad de esclavos. Y a la mínima que tuvieron un percance o les pareció difícil el desafío de la tierra prometida, ¿qué hicieron? Volvámonos a Egipto. Estos jamás volverían a Egipto, los hijos. Jamás, ni se les cruzaba por la cabeza. Eran hombres libres, habían aprendido a vivir en el desierto.
podían vivir en el desierto sin problemas y habían aprendido a depender de Dios en el desierto. Habían conocido a Dios de otra manera que sus padres no habían conocido. Y no porque no hubieran visto el poder de Dios, les sacó con mano poderosa, pero eran incrédulos, tenían mente de esclavos. Y a la mínima que se puso difícil la cosa, la esclavitud prevaleció. Queridos amigos y hermanos, os sorprenderá si os digo que parte del proceso de seguir a Jesús y el tratamiento que Dios tiene que hacer en nuestra vida por medio de su Espíritu es traer liberación espiritual a nuestra vida. Porque todos necesitamos liberación. Cuando llegamos a Jesús podemos llegar con mucho amor, con mucha gratitud, pero venimos de una cultura con prejuicios. Y me duele ver los prejuicios metidos en la iglesia en creyentes de 20 años de creyentes y que tienen prejuicios que son los prejuicios de la cultura, no la cultura del reino, sino la cultura española, o la cultura europea, o la cultura argentina, la que sea. Me duele más cuando lo veo en mí, pero conscientemente hace mucho tiempo que Dios está tratando conmigo y una de las cosas que busco es que el Señor me libere para poder ser más útil a todo el mundo, porque si tú, por ejemplo, tienes... No digo que pase aquí, porque gracias a Dios veo muchos inmigrantes y que están muy felices e integrados aquí. Pero hay iglesias donde, aunque no se diga y aunque se niegue completamente, si lo preguntas, ¿aquí hay alguna forma de racismo en esta iglesia o de xenofobia hacia los extranjeros? Y seguro todo el mundo va a decir, no, ¿cómo preguntas eso? Pero si rascas un poquito o hay algún incidente, a lo mejor se podría ver que sí, que hay restos de xenofobia. Y sabes, tú... Si eres de aquí, puedes decir, no, ¿cómo dices eso? Pero escucha a tus hermanos inmigrantes. Escúchales, pero de verdad. Dile, quiero escuchar cómo te sientes entre nosotros o cómo te sientes en tu barrio, en tu trabajo, en tu escuela. ¿Sabes que la principal causa de bullying en los colegios que sufren nuestros niños es el racismo? La xenofobia. Es la principal. Y nosotros como iglesia tenemos justamente el privilegio de mostrar otra cosa, de vivir de acuerdo a los valores del reino, pero tenemos para eso que estar libres de cualquier prejuicio, de cualquier esclavitud espiritual o cultural, libres para servir a Dios bien, con eficacia, con poder, para hacer luz sin ninguna sombra. Porque a veces trasladamos luz, pero también son nuestras sombras, las sombras que están en nuestro corazón y que no somos conscientes de ellas. Eran un pueblo de fe, perdóname que lo diga así, pero después lo explico, ¿vale? Eran un pueblo de fe pentecostal. Yo tengo amigos pentecostales y alguna vez he tenido alguna discusión amistosa con ellos porque digo, a ver, yo soy de fe pentecostal, pero no de doctrina ni de formas pentecostales. Y me dice, ¿cómo puede ser eso? Y digo, sí, porque yo la doctrina pentecostal pura, no la suscribo 100%. Estoy de acuerdo en muchas cosas. Ahora, mi fe, igual que el pueblo de Israel, que era guiado por la nube de día, que era guiado por la columna de fuego de noche, que habían recibido y lo recibieron hasta el día que entraron a la tierra a comer los frutos, el maná, ese día cesó, cuando comieron los primeros frutos de la tierra. Cada día recibían el maná. Esa es la fe. Les llamo pentecostal porque es del Espíritu. Esa es la fe que a todos los creyentes, yo creo, de corazón, que seguimos a Jesús, nos mueve, nos alumbra el camino y nos impulsa y nos permite, con todas nuestras debilidades, por el poder de su gracia, obedecer a Dios y cruzar los ríos y alcanzar las promesas de Dios. Dos cosas más brevemente. Eran un pueblo disciplinado, leal y corresponsable con su liderazgo. Mencioné antes cómo el pueblo le falló a Moisés y cómo afectó a Moisés. Pero fijaros qué diferencia. Josué, no sé si podemos leerlo ahí. Josué 1, 16 al 18. Versículos 16 al 18. Vale, ¿qué dice? Ellos respondieron a Josué, porque Josué llama a todos los oficiales del pueblo para prepararles, para pedirles y desafiarles. Y dice, ellos le respondieron a Josué, nosotros obedeceremos todo lo que nos has mandado e iremos a donde quiera que nos envíes, te obedeceremos en todo tal como lo hicimos con Moisés. Lo único que pedimos es que el Señor esté contigo como estuvo con Moisés. Era otro pueblo, eran otros oficiales,
Y es muy interesante que cuando Josué, que también era otro líder distinto a Moisés, había aprendido de Moisés, amaba a Moisés, respetaba a Moisés, pero era otra persona, otra visión, otro liderazgo, otra forma de hacer. ¿Cuántos espías envió a espiar la tierra prometida? Lo dice ahí un poquito más adelante. 2. Si miráis cuando Moisés envía a los espías 40 años antes, ¿sabéis lo que hizo Moisés? Dijo al pueblo, elegid vosotros a los espías, uno de cada tribu, y los enviaremos. Un desastre. Porque hay decisiones importantes de carácter espiritual que solamente la pueden tomar personas espirituales. Personas con una fe probada. Y ahí es donde se acaba la democracia en la iglesia. Y aquí no me quiero meter en un berenjenal, pero la iglesia la formamos personas y por esa razón, por cuestiones administrativas, tenemos que organizarnos. Hay distintas formas de gobierno de las iglesias, sabemos, pero tenemos que organizarnos y tener un orden, ¿verdad? Y pues podemos decir un orden democrático, como tomamos las decisiones, también es verdad, como algunos invocan, que el sacerdocio universal de los creyentes significa que todos tenemos parte y algo que decir. Pero eso no significa, no se puede llevar al extremo, de pensar que las grandes decisiones espirituales de la iglesia, pastorales, las puede tomar un comité en el que haya personas muy valiosas con algunos dones, pero que no tienen esa visión o madurez espiritual. ¿Quiénes deciden si se nombra pastor, diácono o misionero a tal o cual persona? Bueno, toda la iglesia puede participar de alguna manera, pero al final las personas maduras y espirituales son las que tienen que tomar esas decisiones. Y Josué lo tuvo claro. No hizo un llamado democrático, a ver, uno de cada tribu. No, eligió a 2 de su confianza y dijo, pues estos van a espiar. ¿Y qué pasó con eso? Trajeron un informe, sí, siguen los gigantes allí, pero ¿sabes qué? Están muertos de miedo. Ya se ha corrido la voz de que venimos y están muertos de miedo. Están vencidos antes de empezar a pelear. Ese fue el informe que dieron. Qué diferente, ¿verdad? Qué diferente cuando alguien realmente que tiene una fe probada nos trae un testimonio, nos trae pues una palabra, nos trae un ánimo o nos trae un consejo. A cuando lo hace alguien que a lo mejor pues, puede tener muchos años de iglesia, pero no tiene esos rasgos y esas cualidades. Eran un pueblo distinto. Y con este pueblo Josué va a obedecer a Dios y les hace un llamamiento. Josué 3:5 dice, santificaos porque Dios, Jehová, hará maravillas entre vosotros. Como así fue. Hermanos, si Dios te ha llamado a seguir a Jesús, que sí, porque si no, no estarías aquí. Todos somos llamados. Si Dios te ha llamado a seguirle, esto significa que te llama a emprender un camino que va a durar toda la vida. Eso es seguir a Jesús. Un camino que te llevará por distintos tiempos, distintas épocas y te enfrentará a distintos desafíos y a distintos ríos. Siempre para bendecirte, siempre para llevarte de victoria en victoria. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y caminar con Jesús significa que a veces vas a estar en montes de bendición, de abundancia, y a veces vas a estar en valles casi al borde de la depresión, de la tristeza, del dolor. Que vas a estar en tierras fértiles donde todo va a prosperar y todo te va a salir bien, y vas a estar atravesando desiertos donde solo toca un tiempo de sobrevivir como sea. Vas a estar en lo alto y en lo bajo, en la riqueza o en la abundancia o en la pobreza. Seguir a Jesús tiene de todo eso, tiempos para todo. Pero ¿sabes qué? Si tú estás frente a una situación así, te sientes una situación, un nuevo desafío, un tiempo donde hay allí, reconoces una frontera que Dios te está reclamando, que tienes que atravesar y te está costando dar el paso. O a lo mejor estás en una etapa de tu vida que llevas muchos años, has visto muchas cosas y dices, yo ya lo he visto todo, yo he recibido tantas promesas, tantas palabras proféticas, tantas cosas
Me las he creído y aquí estoy, nada ha cambiado. O poco ha cambiado. Esto es lo mismo otra vez. Déjame desafiarte en esta mañana. Y déjame decirte que este es un tiempo nuevo. Que no es el mismo río, ni tú eres la misma persona, ni las circunstancias son las mismas. Y Dios puede hacer algo nuevo en tu vida hoy. Dios puede hacerlo y va a hacerlo. Pero tú tienes que obedecer al Señor, estar dispuesto a obedecer e ir adelante en fe. Y preguntarle, Señor, heme aquí, ¿qué quieres que haga? Él te lo va a decir. Seguro te lo va a decir. Y entonces descubrirás que aquel que está en la fiesta y de repente se acaba el vino, puede sacar el mejor vino al final, como hizo el Señor. Porque Él está con nosotros. A Él servimos. Aquel que está al lado del sepulcro, 4 días muerto, su mejor amigo, puede decir, yo soy la resurrección y la vida, y el que viva y cree en mí no morirá eternamente, y el que esté muerto vivirá. Yo soy la resurrección y la vida. Así que ningún plan, ninguna cosa que sea de Dios para tu vida, por mucho que parezca que está muerto, es un problema para Dios. Dios puede resucitarlo, y de la forma que menos te lo imaginas. Aquel que a lo mejor te está diciendo, quiero que me sirvas de esta o tal manera. Incluso que estudies la palabra para poder compartirla con otros, que te capacites como evangelista, que mejores tu testimonio, pero yo ya estoy mayor para eso. Y entonces puedes descubrir aquel que le dijo a Pedro, Pedro, boga mar adentro para pescar. Pero Señor, si ya hemos pescado toda la noche hemos estado pescando. Y no hay un pez en este río, en este mar. No hay un solo pez. Hazme caso, Pedro. Mete el barco. Pero es de día, de noche se pesca, Señor. Mete el barco y echa la red. Y a lo mejor, pues habéis vivido muchas cosas como iglesia, yo no sé. Nosotros también, Guille y María Esther saben bien. Y tenemos nuestros propios ríos cada uno, como iglesia, desafíos. Y la palabra que yo recibo de parte del Señor y que estoy compartiendo con vosotros para mí también es, no limites a Dios lo que puede hacer en este tiempo. Con tu experiencia, sea buena, sea mala, no lo limites. No limites a Dios con tu poca fe. No limites a Dios con tu falta de liberación todavía. Libérate en el Señor. Recibe la palabra de Dios y obedece en fe. Y el Señor puede hacer grandes cosas. Santificaos, porque el Señor hará mañana con vosotros maravillas. Santificaos, para mí, hoy quiere decir, renueva tu compromiso, tu voto de servir a Cristo. Eso es, apartado para mí, es santificado. No es que tenemos que ser perfectos, que tenemos que ser, no tener tacha alguna, ninguno nos damos esa medida. Santificación no es eso, es apartado para un compromiso, un voto de fidelidad, de obediencia, de seguir a Jesús, cueste lo que cueste, allí voy yo, Señor, con todo mi defecto, tú vas a cambiarme, no me voy a cambiar yo. Y el Señor lo hará. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, gracias por el ejemplo de Josué, gracias por esta iglesia, Señor, gracias por sus pastores, por Guille y María Esther, por los hermanos que están en el liderazgo, gracias por los maestros de la escuela dominical. Señor, que esta palabra pueda servir para alentar, para traer renovadas expectativas y también un compromiso renovado contigo, Señor, un santificarnos, un apartarnos, una vez más, renovar nuestros votos contigo para servirte, cueste lo que cueste, hasta el final de nuestros días. Y sabemos, Señor, que tú todavía tienes mucho que hacer con nosotros, como individuos y como iglesia, en este país que tanto te necesita, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermanos, que el Señor los bendiga.